buenas tardes. Bueno, gracias al Consejo de Agrimensura por la invitación, a todo su consejo directivo. Es un honor realmente venir a Mar del Plata y como expresaron hoy, la verdad que se realice nuevamente esta jornada es un placer. Bueno, la idea de hoy es hablar de algunos temas en particular, para no aburrirlos. Algunos temas que están en boga, estuve charlando con algunos colegas y muchos preguntaron por el tema de los conjuntos inmobiliarios, así que bueno, vamos a tratar de hablar algo de ese tema y, bueno, y en particular también algo de la ley de hábitat. Vamos a hablar un poquito de barrios cerrados y otro poquito de hábitat. Bueno, ustedes saben que todos los emprendimientos, las urbanizaciones cerradas, quedaron a través de la sanción del nuevo código, del Código Civil y Comercial que está vigente, pasaron a ser conjuntos inmobiliarios. Las urbanizaciones cerradas a las que me refiero son los clubes de campo, barrios cerrados, también habla de otros emprendimientos urbanísticos, de emprendimientos náuticos y también quedaron como conjunto inmobiliario los parques industriales. Lo cual, bueno, es toda una situación que quizás en algún momento puede llegar a reverse. Pero bueno, hoy está totalmente vigente. Con relación a estos conjuntos inmobiliarios desde ARBA, se sancionó una resolución normativa que es la número 24 del año 2018. Se tardó bastante en sacar esta norma porque, bueno, estuvo en análisis un poquito todo lo que nos quería decir el Código Civil relacionado con este nuevo conjunto, con los conjuntos inmobiliarios y su régimen de subdivisión, ya que es un nuevo derecho real que es la propiedad horizontal especial. Está separada del título quinto, que es la propiedad horizontal clásica, el título sexto, propiedad horizontal especial. Digamos, es un nuevo derecho real, lo cual nos trajo innumerables charlas técnicas, charlas legales, conversaciones particulares con notarios, con abogados, participaciones con las asociaciones de urbanizaciones cerradas que están con sede en Capital Federal. Digamos, inicialmente hubo bastante confusión al respecto para ver cómo se iba a terminar de implementar esto. Finalmente, en el 2018 sale esta resolución normativa que, como toda resolución, tiene la participación de los organismos de la Constitución y de los asuntos jurídicos, en particular de ARBA, y también se realizaron conversaciones con la gente del registro de la propiedad y se sigue realizando. Ayer tuvimos una reunión justamente con algunos de los disertantes que nos van a preceder. Yo en particular me quería referir a lo que es la parte nuestra, que es la confección de los planos de mensura. Inicialmente vamos a hablar un poquito de lo que son los clubes de campo y los barrios cerrados. El propio Código Civil dice que se encuentran vigentes las normas administrativas locales. ¿Cuáles son las normas administrativas locales? Bueno, la ley 8912, nuestra querida y vieja ley del año 70, decreto ley del año 77, que fue donde reglamentan ya en algún articulado lo que son los clubes de campo, inicialmente los clubes de campo. Establece las tablas en las áreas de esparcimiento que hay que dejar, la cantidad de habitantes, el dimensionado, la localización. Ese fue el primer antecedente. Después se sanciona el decreto 9404 en el año 1986 que regula los clubes de campo, y en el año 97 sale el decreto 27, en el año 98, el decreto 27 del 98. Inicialmente los clubes de campo no estaban concebidos para vivienda permanente, por lo tanto generalmente se localizaban en todo lo que eran las áreas rurales. Por eso era que tampoco cedían, tenían que tener sesiones de reservas. Tampoco tenían, tampoco en ese momento tenían que hacer las sesiones de espacio verde y de equipamiento comunitario.
estaban concebidas directamente para vivienda de fin de semana. Por eso, bueno, no se hacían las sesiones y el dimensionado de las mismas obedecían a parcelas generalmente de 40 metros de ancho y 2.000 metros cuadrados de superficie. Aunque ya había existencia de urbanizaciones cerradas donde eran loteos tipo barrio parque, que directamente se cerraban las puertas, se cerraban las calles, cerraban el ingreso, portón, y quedaba una urbanización cerrada directamente. Quedaba cerrada la urbanización, pero llegaban a algún tipo de acuerdo con el municipio para decir, bueno, generalmente se sacaba una ordenanza a perpetuidad por 99 años, entonces era un loteo de calles públicas, las calles se cerraban por ordenanza municipal y así funcionaban como una urbanización cerrada. La ley 8912 es la primera que empieza a regular este tipo de emprendimientos. El 9404 ya empieza a definir la característica que tienen este tipo de urbanizaciones y el 27 del año 98, el 27 del 98 hace la definición en particular de barrio cerrado y ya el dimensionado de este tipo de parcelamientos comienza a ser más chico. Ya empiezan a tener dimensiones de área urbana, ya se pueden hacer parcelas de 15 metros de ancho y 375 metros cuadrados de superficie. Para la regulación de los conjuntos inmobiliarios, a través de esta resolución normativa, la 24, se establece claramente que hay que hacer dos planos de mensura. Un plano de mensura pasa por la Oficina de Mensura de Tierras y el otro plano pasa por el Departamento de Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios. ¿Cuál es la razón por la que se confeccionan los dos planos? El plano número 1 es el que va a mensura de tierra, justamente porque las características que tienen que tener este tipo de urbanizaciones, una de las características es que tienen que estar rodeados de calles. Me estoy refiriendo al Club de Campo y Barrio Cerrado. Tienen que estar rodeados de calles o medias calles. Y en particular en los casos de los barrios cerrados hay que hacer la cesión de las reservas, el equipamiento comunitario y el espacio verde con el cálculo que se hace habitualmente. Con el cálculo habitual, ustedes en el plano de mensura de tierra entonces van a ceder las medias calles, la reserva y se le dará intervención y este plano contiene el proyecto urbanístico. La condición para la confección de este primer plano de mensura es que se cuente con la prefactibilidad urbanística que otorga la Dirección Provincial de Urbanismo Urbano y Territorial dependiente del Ministerio de Gobierno. Es decir, ustedes ya con la prefactibilidad otorgada pueden venir a presentar este plano. Entonces, en ese plano ceden las medias calles, ceden reserva en el caso de Barrio Cerrado, Club de Campo no cede, repito, y se vuelca el proyecto urbanístico. Cuando volcamos el proyecto urbanístico, sucede que si no estuviera otros organismos, como Vialidad, por ejemplo, le darían tratamiento de un plano rural. Esa es una de las razones de decir, bueno, ¿por qué se vuelca el proyecto urbanístico? Porque para que el resto de los organismos intervinientes, de acuerdo a las características del emprendimiento, sepan que ahí se va a desarrollar un emprendimiento cerrado. Entonces, ustedes llevan a Vialidad un plano, muchos de estos emprendimientos se confeccionan sobre rutas provinciales, rutas nacionales, acceso o vías de circulación con más de 50 metros, y entonces tienen la intervención de Vialidad Provincial o Vialidad Nacional. Entonces, la ley 63.12 al respecto es bastante clara, porque tienen que ceder probablemente alguna calle colectora. Si ustedes tienen una línea de alta tensión, ejemplo Transva, que es una de las más complejas o las que tienen más complejidades, la mayoría de este tipo de electroductos se construyeron oportunamente para cuando eran áreas rurales, cuando era campo. Todavía no estaba la definición ni siquiera de la ley 89.12. Entonces iba a aparecer algún tipo de emprendimiento. Empresas como Transva en particular hacen que haya que levantar la línea de alta tensión. Esto es muy importante, ¿no? Lo mismo pasa si aparece un gasoducto o otro electroducto o algún ducto de IPF
YF o todo tipo de ducto. Entonces, es decir, es importante que en este plano 1 queden definidas ese tipo de restricciones y se cuente con la prefactibilidad. Tener siempre la prefactibilidad otorgada. Una vez que está aprobado este plano 1, pasamos ya al plano número 2. En el plano 1, entonces, ¿qué es lo que nos quedó definido a nosotros? ¿Qué es lo que nos quedó definida? La parcela madre sobre la cual se va a constituir el derecho real de la propiedad horizontal especial del conjunto inmobiliario. Ya nos va a aparecer definido el conjunto inmobiliario en el plano 2, pero en el plano 1 tenemos definida ya la parcela definitiva. ¿Por qué? Porque ya cedimos las calles, cedimos las reservas, o hubo una subdivisión en particular, quedó alguna otra parcela del titular registral, quedó aparte. Pero lo que nos interesa a nosotros es que nos quedó definida la parcela definitiva para confeccionar ya el plano de propiedad horizontal especial. Como les dije, el plano de propiedad horizontal especial ya se debe contar con la factibilidad otorgada. ¿Estamos? Con la factibilidad otorgada. Tenemos que tener, es decir, el plano 1 lo hicimos con la prefa, ese plano 1 es una condición establecida ya en el 27 del 98 que dice que tienen que tener el plano según mensura. Entonces ustedes, el plano 1 les sirve para que el organismo ordenamiento urbano les dé a ustedes la factibilidad final. Con esa factibilidad final, y ya, como estamos en etapa de factibilidad, ¿qué significa? Que se cuenta con todos los proyectos de infraestructura por ejecutarse, y el organismo ya va a controlar la ejecución de esas obras conforme a los proyectos que se aprobaron en la factibilidad. ¿Se entiende? Es decir, en la prefa, para el plano 1, es la localización, la posibilidad de llevar la energía eléctrica domiciliaria, el alumbrado, siempre estamos en el agua, el tratamiento de excreta, siempre en etapa de prefa. Para la factibilidad, la DEPOT les va a pedir los proyectos aprobados por los organismos competentes. Más el plano número 1 les otorga la factibilidad. Vienen a confeccionar el plano de propiedad horizontal especial y en ese momento ya tienen que tener ejecutadas las obras de infraestructura, o en su defecto el plano puede llegar a quedar interdicto de venta. Que ya lo establece la ley 8912, ya autoriza, habla de la ejecución de las obras de infraestructura en forma total o parcial, o sea, ya la propia ley da la posibilidad de la interdicción de venta. Le digo porque existen quizás algún organismo, algún municipio que quiere que ya esté ejecutada la obra. Bueno, será una decisión en particular del municipio que tendrá sus razones, pero la ley 8912 ya da la posibilidad de que se pueda aprobar con interdicción de venta, total o parcial. Y después, bueno, el armado del plano, después, bueno, Julián lo va a terminar de explicar, pero básicamente en este plano van a nacer las unidades que están denominadas en la RN 2418 como unidades privativas. El vocablo, digamos, es al solo y único efecto de que se sepan que pertenecen al conjunto inmobiliario y no son unidades funcionales de un PH título quinto. Esa es la exclusiva diferencia. A pesar de que en la ley, el código dice de las unidades funcionales. También en algún renglón dice las unidades privativas. Lógicamente, el proyecto urbanístico volcado en el plano 1 va a ser igual al que se va a volcar en el plano 2, donde puede haber alguna diferencia en cuanto a que si hubo alguna preventa, quizás aparezcan parcelas unificadas, aparezcan unidades privativas unificadas, etcétera, etcétera. Igualmente, cuando se presenta este desarrollo, el departamento tiene que controlar que realmente se estén cumpliendo las normas administrativas locales, es decir, la ley 8912. Si estas unidades tienen que tener 20 metros de ancho, bueno, serán como cualquier loteo que ustedes ya saben que tiene que cumplir los 20 metros de ancho,
o en su defecto el promedio ponderado tiene que cumplir la superficie mínima el ancho mínimo previsto para la zona. Lo mismo sucede con la superficie, los circulatorios tienen que tener los 15 metros, los cul-de-sac ya saben que tienen que tener los 25 metros de radio, etc. Todas estas cuestiones se tienen que cumplir a la perfección en lo que es el plano de propiedad horizontal especial, lo cual, lógicamente, los visadores de propiedad horizontal van a tener que tener un ejercicio relacionado con lo que es la ley 8912. Inicialmente los visadores para el plano 1 van a hacer algún tipo de observaciones porque este plano 1 contiene el proyecto urbanístico y en ese proyecto urbanístico están volcadas también todas las medidas, o sea, no están las designaciones, futuras designaciones catastrales que van a tener el trazo punteado, pero van a tener las medidas perimetrales, angulares y superficiales, de manera tal que el visador de mensura de tierra que puede visualizar que se esté cumpliendo lo que dice la ley 89.2, que no es ni más ni menos que lo que sale del código de zonificación del municipio, que es el ordenador primario. O sea, se están empezando a cumplir las normas administrativas locales, es decir, el código de zonificación convalidado por provincia y la ley 89.12 por los visadores de plano de nuestro organismo. Después, bueno, Julián, como le dije, le va a dar las especificaciones, las planillas, la asignación de las nomenclaturas y todas las consideraciones que tienen que tener para la presentación de este plano. También están considerados como conjuntos inmobiliarios los parques industriales, es decir, todo lo que está comprendido dentro de la ley de parques industriales, que es la ley 13744, y bueno, habla de parques industriales, de agrupamientos industriales mixtos, habla de centros de logística, habla de pequeños parques, en fin, tiene unas cuantas subdivisiones. Todas estas características de los parques industriales, de los sectores industriales planificados, también constituyen conjuntos inmobiliarios. En este tipo de emprendimientos ya no interviene la DEPOC, directamente interviene la Dirección Provincial de Industrias. Es decir, para la confección de los respectivos planos vamos a tener que tener la aprobación, la intervención ya dada por Industrias. Es decir, Industrias le va a dar una disposición y también va a avisar un plano. También va a avisar el plano. Entonces, con las mismas cargas, el plano número 1, con las características semejantes a lo expresado precedentemente, con la única diferencia que la reserva que vamos a tener es un equipamiento comunitario e industrial y vamos a tener una banda perimetral forestada y también se prevé que esté rodeado de medias calles. Tanto la banda perimetral forestada en los emprendimientos aprobados por Geodesia en su momento llevaban una nomenclatura. En este caso, después de las conversaciones tenidas con el área de industria, van a pasar a ser un común. Entonces, en el plano número 1 se grafica punteada la banda, el parcelamiento, las futuras unidades privativas que se van a generar, se cede la reserva para equipamiento comunitario industrial y van a tener la intervención, las distintas intervenciones de los organismos que básicamente son las mismas, ¿no? El organismo ambiental, la autoridad del agua y la ejecución siempre de las obras de infraestructura. Con relación a los parques industriales, la asesoría de gobierno en su momento dictaminó que para lo que son ampliación de parques, es decir, todos los preexistentes, cuando se vienen a ampliar, se va continuando con la misma metodología con la cual se aprobó oportunamente. Con la misma metodología. O sea, se puede seguir aprobando como fue la subdivisión que hizo siempre la Dirección de Geodesia. Después, bueno, todavía está el estudio lo que va a ser la futura adecuación, porque el artículo 2075, en su tercer punto, dice que se deberán adecuarse. Entonces, se está en etapa de discusión, todavía no se sabe si es constitucional o inconstitucional, pero bueno, por ahora continúa vigente. La resolución normativa 24/18 habla para de lo que es adecuación para aquellos casos nada más que no han tenido
transferencia de dominio. Entonces, para aquellos casos que no hubo transferencia de dominio, se puede llevar adelante la adecuación, y creo que se adecuaron como uno solo. O sea que, pero bueno, mucha gente dice que es lo que se viene, la adecuación de todos estos conjuntos inmobiliarios, y como les digo, está en etapa de estudio. Nosotros entendemos que tiene que llevar un plano, tiene que haber un plano, porque si no, ¿cómo van a nacer esas unidades funcionales si no con un plano mensura, ¿no? O sea, con la misma metodología con la que se vienen aprobando, o lo que dicen nuestros códigos, ¿no? Siempre tiene que haber un plano de mensura que nos dé las características que tienen que reunir estos conjuntos. Después los notarios serán los que le darán forma, y el registro de la propiedad los que inscribirán los respectivos reglamentos y las transferencias y la constitución de derechos legales. Bueno, como para terminar, yo quisiera hablar un poco de lo que es la ley 14449. Pasamos de los emprendimientos urbanísticos a la ley de hábitat. Ustedes saben que, bueno, se están empezando a presentar bastantes planos con las características de esta ley, de la ley 14449. Ustedes saben que tienen que hacer una tramitación dentro de los municipios y dentro del Ministerio para el Desarrollo de la Comunidad en La Plata. ¿Quién va a emitir una resolución? O sea, esa resolución es el instrumento legal que nos da la posibilidad de la aprobación de este tipo de emprendimiento bajo la ley de hábitat. ¿Qué características tienen? Fundamentalmente, que no es necesario que estén localizados dentro del área urbana. O sea, tiene sobre todo dos grandes características, que son los futuros loteos con servicio y el programa de regularización de asentamientos, que se denominan integración sociourbana de villas. Entonces, son las dos características que van a tener. Están los dos establecidos dentro de la ley de hábitat. Cuando se hace el loteo con servicio, no es necesario que estén este tipo de emprendimientos que estén ubicados dentro del área urbana. Pueden estar dentro de reservas urbanas, de zonas de reservas urbanas, en algún área complementaria, e inclusive algunos de ellos dentro del área rural. Dentro del área rural, también si esa zona rural está muy próxima o lindando con urbanizaciones. Ya hay amanzanamientos. Como ustedes saben, por ahí la zonificación que saca el municipio, muchas zonas que están consideradas hoy como rurales, muchas de ellas ya tienen parcelamientos. Entonces es muy probable que se pueda llegar a localizar algún tipo de estos emprendimientos en una zona que tenga una zonificación de rural, pero pasa a ser una urbanización. Lo cual, bueno, internamente estamos viendo el tema de la georreferenciación o no, pero bueno, eso lo seguiremos conversando con Gabriel, a ver qué vamos a hacer. Yo soy de la idea de que se están dando indicadores urbanos, por más que la zonificación original sea rural o complementaria, se están dando indicadores urbanos. Por lo tanto, si los indicadores fueran urbanos no debería llevar, pero bueno, como les digo, eso todavía es motivo de conversación interna para ver cómo se va a definir. La ley para los lotes con servicio, la ley establece un dimensionado mínimo, puede haber un dimensionado mínimo de 8 metros de frente y 200 metros cuadrados de superficie. Damos 8 y 200. Después tienen que hacer las sesiones en función de los indicadores urbanísticos que se fijan con el municipio, y cuando estos no están se consideran 4 o 5 habitantes por lote, por parcela, y con esa densidad se hace el cálculo de la sesión. Las calles para este tipo de loteos tienen que tener 14 metros
de ancho, ya con 14 metros de ancho están bien. Y cuando son calles estilo con cul-de-sac con un desarrollo de 150 metros, aunque sea una calle que no tenga el cul-de-sac, pero que su largo no tenga los que llegue hasta 150 metros, esa calle puede llegar a ser de 11 metros. La calle puede ser, entonces ya hablamos de calle de 14, 11 en muchos casos, lotes de 8 y 200 y las reservas. Acá tenemos que considerar también la ejecución de las obras de infraestructura. Para la ley de hábitat, la ejecución de las obras de infraestructura puede ser progresiva. Es decir, se adoptaron los 24 meses. Los 24 meses se adoptaron del Plan Familia Propietaria, de lo que originalmente, no sé si recuerdan, fue el Plan Familia Propietaria. Ese plan también se preveía la ejecución de obras en 24 meses. Y la ley de hábitat habla de la ejecución de obras de manera progresiva. Bueno, lo progresivo en este caso serían 24 meses. Las obras que se van a ejecutar tienen que contar con los proyectos aprobados por los organismos. Es decir, cuando el municipio o el emprendedor o el agrimensor esté haciendo el trámite dentro del área del Ministerio para el Hábitat, entonces de Desarrollo de Comunidad para el Hábitat, tienen que prever la aprobación ya de todos los proyectos aprobados. Y en particular eso está establecido en el artículo 22. Y el artículo 25 habla que esto es un motivo como para tener en consideración que tiene que haber un proyecto, una aptitud hidráulica aprobada, un proyecto urbanístico ya, un proyecto hidráulico aprobado. Tiene que estar el proyecto hidráulico aprobado por el organismo competente que es la autoridad del agua. Entonces, con todas esas características, sale la resolución, y esa resolución es la que nos da a nosotros la particularidad de la aprobación. Después ustedes ya verán el tema del ancho de la calle, todo lo que conversamos recién. Y después, bueno, también está la parte de la ley 14449 relacionada con la integración sociourbana de villas, que ya este tipo ya estamos hablando de regularizaciones dominiales. Bueno, también se están en conversaciones en nuestra gerencia general con las autoridades de los organismos provinciales que están actuando en esta materia. Bueno, también se están estableciendo cuáles son los tipos las pautas para el ingreso de estos planos de mensura, que son de gran dimensión, son planos que muchas veces contienen innumerable cantidad de viviendas, y esta cantidad de viviendas no responden a los valores lineales y superficiales que establece la ley 8912, y por eso es una regularización dominial. Y siempre nosotros los planos de mensura los vamos a aprobar con las consideraciones generales y resoluciones, disposiciones que emitan los organismos provinciales competentes en la materia. Bueno, yo con esto estoy, no sé, los servicios básicos también para estos emprendimientos son los de siempre, apertura de calle con tratamiento y desagües pluviales asegurados, energía eléctrica domiciliaria y pública que ya provista, lo mismo para las redes de agua corriente y tratamiento de excretas. O sea, estamos hablando siempre de la ejecución de obras de infraestructura que yo creo que son necesarias para darle calidad de vida a todos los ciudadanos, que es lo que pretende el Estado, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida de todos. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Julián para que nos hable un poco de lo que se hace en el Departamento de Propiedad Horizontal. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradecer la invitación, la concurrencia. Voy a tratar de no ser muy extenso,
sobre todo respetando para cumplir con los tiempos y tratar de no aburrirlo porque unos cuantos tenemos un viaje encima, así que vamos a tratar de darle un poco de dinámica. La idea es abrir en un ratito ya el consultas como para poder enfocarnos en lo que cada uno le interesa y poder despejarlo. Pero no antes quería comentarles un cachito, sobre todo con respecto a lo que hablaba Jorge de conjuntos inmobiliarios. La RN que nos rige a nosotros o que tenemos hoy vigente es la 24 del 2018. Como bien decía él, en el artículo 2 hace mención a la exigencia del plano de mensura previo a someter al bien al régimen de propiedad horizontal especial. Nosotros en el departamento, hasta el momento hablábamos con Gaby, llevamos más o menos 30 planos visados, de los cuales se han aprobado un poquito más de 15. La exigencia que nosotros tenemos, a diferencia del plano ese que habla en el artículo 2, que simplemente hablaba de una prefactibilidad, en el caso del plano que se aprueba en el departamento, ya viene con la factibilidad y viene con el plano de mensura aprobado. Ese plano, si bien dice que no es, podría prescindirse en caso de que la parcela ya esté constituida y esté resuelta las sesiones y demás, hasta ahora todos los planos que han venido han cumplido con el plano del artículo 2. Sumado al plano, exigimos la factibilidad, como les decía, con el proyecto urbanístico y el tema de obras de infraestructura que pueden venir certificadas o no, lo que determinaría la interdicción de las unidades que surgen del plano. Entre algunos de los que hemos aprobado, yo traje un plano para después mostrarles, si quieren lo podemos hacer en forma ordenada, para que ya lo tengan, lo miren, las láminas, cómo se aprobó. Se puede aprobar, como decía Jorge, en forma parcial. Entonces, si tienen una certificación de obras de un sector determinado, se aprueba con esas parcelas, serían libres, y el resto de las parcelas interdictas que quedarían englobadas en una única partida. A medida que se va certificando obras, por expediente, como se venía haciendo, se pueden ir levantando la interdicción de esas parcelas y así abriendo las partidas correspondientes. Con respecto a lo que hace a adecuación, que dice Jorge, bien dice que es un solo el plano que hemos aprobado hasta ahora, tenemos algunas fotos. Hay un detalle que me gustaría marcar, seguramente después María Marta y Sebastián van a hablar cuando hablen de adecuación, que nosotros pusimos en el objeto del plano, si lo podés, ahí lo tenemos. Ese plano cumple con lo que nosotros teníamos de planos que todavía no hayan operado. También estaba aprobado con anterioridad, pero todavía ese plano no había tenido ventas, que es lo que a nosotros nos limita la 24 del 2018. Todavía tenemos esa restricción, simplemente aprobar en ese sentido. Entonces, si ustedes ven que el objeto es mensura de subdivisión para adecuar al régimen de propiedad horizontal especial y conjunto inmobiliario conforme lo establece el 2075 del Código Civil. Si miran, avanzar un cachito con las otras imágenes, el plano en sí es lo mismo, prácticamente idéntico al plano de PH especial. Tuvo algunas modificaciones, este plano fue corregido varias veces porque fue sobre la marcha, fueron apareciendo cosas y las tuvimos que ir resolviendo sobre la marcha. Pero básicamente sí, mostrar la que viene, que es una planilla. El sentido del plano, entre otras cosas, tiene concatenar lo que era el objeto territorial aprobado con el plano anterior con el nuevo objeto territorial. Entonces, se le agregó a lo que sería en las últimas dos columnas de un PH especial común, donde está la designación y superficie, se le agregó la nomenclatura origen, para poder ahí aparece la partida y parte de la nomenclatura catastral. Fue la manera que tuvimos de lograr concatenar lo que eran los objetos anteriores con los nuevos. Ustedes me van a preguntar qué pasó con los comunes. Bueno, los comunes también dejamos resuelto la totalidad de los objetos. Lo que no se pudo poner, porque no era una unidad privativa, lo aclaramos cuál fue la suerte de esas fracciones y demás en notas de plano.
Volvé al anterior, por favor, y vas a ver esas derivan en sectores, en polígonos comunes. Esos objetos, la partida 78-174, pasa a ser un descubierto común en paso circulatorio. Con los otros hicieron unos polígonos comunes de uso exclusivo, que eso es otra de las particularidades que tiene el plano de pH especial y que por lo que vemos en los que han aprobado lo utilizan. Son sectores comunes que se designan con una letra de polígono, pero no constituyen un objeto en sí mismo. Son por naturaleza comunes, simplemente el plano hace mención a ese polígono, para facilitar al momento de describirlo cómo remitir al plano. Entonces, entendemos que por ahí quieren determinar un sector, ya sea una cancha de polo, un vestuario, lo que sea, con un polígono determinado y decir, bueno, la cancha de polo designada según plano como polígono tal, ¿será de uso exclusivo o se le dará el tratamiento que consideran al momento de hacer el reglamento? Entonces, y vemos que muchos planos ya van en ese sentido, hacen uso de eso y determinan polígonos que son comunes y quedan establecidos y claramente determinados en el plano por el agrimensor. Con respecto a lo que hace a propiedad horizontal especial, no creo que haya mucho más que esto. Se me ocurre que ya han empezado a ver planos, tenemos consultas prácticamente todas las semanas. Cualquier consulta que ustedes tengan, les pedimos que la hagan. Está Gabriela Pérez conmigo y la vamos a ir resolviendo, intentando resolver. Me gustaría aclarar un temita que no tiene que ver tanto con conjuntos inmobiliarios, pero viene bien que somos unos cuantos y por ahí lo pueden trasladar después al resto de la matrícula. Es muy cortito. Prestar atención cuando se hace el comprobante informativo. Es motivo de rechazo el error en el comprobante informativo. No solo en el objeto del comprobante informativo, cuando ponen el trámite que están haciendo, es recurrente que aparezca un plano de pH especial, un comprobante de pH especial cuando viene un plano de título quinto, un plano cualquiera, y eso inexorablemente tiene que salir devuelto. Y sabiendo los tiempos que lleva que llegue el plano hasta pH y después se procese, es evitar una devolución innecesaria. Entonces, prestar atención en eso, sobre todo a la partida inmobiliaria también, porque no podemos aprobar un plano, que quede aprobado un plano en una partida y después le va a ser imposible registrarlo, o peor, si se registra y no queda constancia de la existencia del plano en la partida que corresponde. Y otro es el tema de la numeración de los planos cuando cambia de año. Yo entiendo que tenemos diferentes criterios en geodesia, en lo que es el departamento de mensura y lo que es pH, pero por favor tengan bien en claro cómo es en cada uno. Cuando pH numera un plano, por más que cambie el año, sigue manteniendo ese número y ese año. Si nosotros numeramos el 55-4 del 2019, el próximo año vuelve a ingresar con ese número. Porque tuvimos muchos planos que se aprobaron, porque por ahí se pasa en el momento del visado o en el momento de la parte administrativa, que le cambian el año y es otro plano. Y se nos genera la duplicidad de planos. Entonces, después vienen las correcciones y bueno, eso es todo tratando de evitar tiempos o sorpresas al momento de la registración, sobre todo. Nosotros en el departamento tenemos previsto, como desde hace años, darle prioridad a las correcciones, entendiendo que es algo que no es grato para nadie encarar una corrección de plano, sobre todo cuando surge en una registración o en algo se evidencia un error, así que se le sigue manteniendo la prioridad como para darle curso. Hoy estamos sacando, no tenemos atraso mayor a 6 semanas, la idea es ir bajando ese atraso, pero bueno, no me quiero adelantar con novedades que seguramente va a dar Gabriela más adelante. Si les parece, abrimos la parte del taller porque no teníamos mucho tiempo más de acuerdo a lo que decía Fabricio. No sé cómo lo manejamos, Fabricio. ¿Sí? Bueno, y que levante la mano con... Espere que le dé el micrófono. Sí, espere que le traemos el micrófono para que quede registrado también en toda la filmación. Gracias. Sí, la consulta
pregunta es la siguiente. El plano de la resolución 24 del 18, el primero, el del artículo 2, creo que es, ¿puede ser reemplazado también o puede reemplazarse con un plano de mensura tradicional, de unificación tradicional? No, porque esto me lo han planteado en varios casos. Yo he dicho que no, pero no sabía ciencia cierta. No, los que ya estaban aprobados y ya van directamente con la factibilidad otorgada se los estábamos tomando, pero inclusive todos los que van a ingresar en el marco de la regularización de emprendimientos urbanísticos de barrios cerrados, para esos casos probablemente ya se tomen los planos que están aprobados, pero todos los nuevos, todos los que van a aparecer, tiene que ir directamente con el procedimiento que expliqué hace un ratito. Con el proyecto urbanístico interno graficado, por más que ya tenga resuelta la parte perimetral, las calles perimetrales, Sí, porque en muchos casos puede pasar lo que yo les decía hoy, que puede haber un electroducto, un gasoducto, una ruta, y Vialidad le esté dando el tratamiento rural. Entonces no te está haciendo ceder la calle, o Transva o la transportadora de electricidad dice, no, pero yo te aprobé la ubicación del ducto y la restricción que tiene en función de la tensión, como si se tratara de área rural, sin tener en cuenta de que es para un conjunto inmobiliario. Entonces, por otra parte, yo te diría que es importante que esta situación, porque probablemente el agrimensor después haga el desarrollo, lleve a propiedad horizontal como un inmobiliario el plano y resulta que por ahí va a volcar la misma restricción, entonces para el profesional actuante puede llegar a ser un hecho doloso esta circunstancia. Entonces yo te diría que para todo lo que es en el marco de la regularización, etcétera, etcétera, sí sirve, pero para lo que es nuevo, lo más es hay que arrancar con el plano 1, tal cual lo expresa la 24 del 18. Te hago otra pregunta. Para el PH especial no existen más las unidades funcionales, sino se denominan unidades privativas. ¿Y existe el reglamento de copropiedad y administración o qué lo reemplaza en su lugar? Bueno, por el Código Civil nuevo es reglamento de propiedad y administración. Se denominan de esa manera. Seguramente Sebastián va a hablar del reglamento con María Marta para estos casos que vos estás expresando. ¿Y cuál era la otra? Son las dos, están hechas y ya están respondidas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Le queremos agradecer su nombre, por favor. Agrimensor Alejandro Gándola. ¿De dónde viene, Alejandro? Municipio de Tigre. Municipio de Tigre. Bueno, agradecerle a Alejandro, primero porque abrió el juego, tipo conferencia de prensa, fantástico, y le da dinámica también y no perdemos tiempo. Y me decían del Consejo Profesional de Agrimensura para tener el registro también, por eso les pedimos el nombre de cada uno. Bueno, doblemente agradecido, Alejandro, por las dos buenas preguntas, y ya seguimos con más preguntas en segunda fila. Bueno, igualmente. Identifíquese y formula la pregunta. Muchas gracias. Ahí vamos. Hola. Sí, soy el agrimensor Tornatore de Luján. La pregunta viene al tratamiento que se va a dar a la unificación de UP, porque a veces puede surgir que hacer un edificio encaballado o alguna cuestión que bajo las divisiones de propiedad horizontal se habían puesto medias complejas. Esa es la pregunta. Y también el caso de modificar unidades privativas siempre y cuando no rompan las dimensiones mínimas que se estableció con la prefactibilidad o factibilidad, ¿no? Gracias. Mira, con respecto a eso, todavía no lo tenemos claro. Entendemos que va a ser algo parecido a una ratificación que requerirá la traba del plano. La idea con Jorge y con Gabriel lo hemos hablado es tratar de buscar algún procedimiento que simplifique el tema de la ratificación, pero en líneas generales va a responder a lo mismo, la traba y el tratamiento de las unidades afectadas. Por ahí lo pensamos hacerlo con un plano reducido, no trabajar sobre todo, pero inevitablemente va a estar, o mejor dicho, para cumplir con los procedimientos,
la traba de plano, la ratificación y la registración de eso para después modificar el reglamento. Con respecto a lo de las unidades privativas que tienen destino multifamiliar, adentro de la unidad privativa, la idea es hacer, ahí va a aparecer un plano de PH de título quinto. Ahí vamos a volver a trabajar con el PH común con plano de obra y trabajando en la unidad privativa como una parcela. Tendrá las características de un PH común, no tiene más que eso. La ratificación a la que vos te expresaste, pensá que en los conjuntos inmobiliarios lo único común son los circulatorios y las áreas de servicio. O sea que si vos vas a unificar y redividir o probablemente anexar, se va a hacer como dijo Julián, todavía está charlando cuál va a ser el proceso, pero pensá que la tierra es propia para estos casos. Con lo cual bueno, veremos cómo se termina de solucionar esta situación que ya se está empezando a dar. Sí. Sí, soy de la Organización Belgrana de Gol. Yo quisiera hacer una pregunta para que quede un poquito claro la adecuación de todos los barrios cerrados al nuevo Código Civil. Hay que adecuar todos aquellos que no están afectados a propiedad horizontal, son todos aquellos que están solamente divididos por tierra por la 9404, o son los anteriores que fueron hechos por sociedades anónimas u otro tipo de derechos. Porque pienso que modificar los derechos reales para otro derecho real no le veo el sentido. Eso quisiera que me lo aclares. Bueno, justamente la reunión que tuvimos ayer fue por ese motivo, exactamente por ese motivo. Lo que tenemos hoy escrito es lo que dice lo que contó recién Julián, que se hace con un expediente, que es la adecuación cuando no hubo constitución de derechos reales. El Código Civil dice deberán adecuarse y no dice que sean solamente los que no constituyeron derechos reales. O sea, está diciendo que se deben adecuar absolutamente todos. Entonces, se está en una etapa de análisis y discusión con todos los organismos donde nosotros entendemos que el registro de la propiedad inmueble, donde hoy contamos con dos oradores muy conocedores de dichas circunstancias, de dichos temas, es el que tiene un rol, les diría, bastante importante al respecto. De todas maneras, nosotros somos de la idea que tiene que haber un plano de mensura, o sea, eso, y entendemos que el registro de la propiedad así lo entiende también. Pero bueno, todo todavía está en etapa de estudio y probablemente tenga que salir esto, no sé, van a tener que intervenir la asesoría, fiscalía, contaduría, es decir, todos los organismos de la Constitución. Pero el código dice que hay que adecuar todos. Por ahí, yo me parece que apuntaba si de derecho real a derecho real no le encontraba el sentido. Exactamente, porque ya tenemos un derecho real. Sí, claro. ¿No es cierto? En realidad, cuando habla de que deberán adecuarlos que hayan nacido con derechos personales o donde coexistan personales y reales, creo yo que por ahí está la salida. Enfocándonos en eso, por ahí podríamos prescindir de lo que usted hace mención. El que viene de derecho real no tiene mucho sentido que vaya a derecho real, pero el código tampoco habla de eso. Yo entiendo que va por lo de personales o donde coexistan personales y reales. Simplemente eso. Pero seguramente le va a dar más luz Sebastián y Marema. Sí, porque a veces entre los colegas surgen expectativas de mucho trabajo que para mí no tiene que existir porque ya está hecho, lamentablemente. Está bien, no, igual estamos en una etapa que conviene esto, dialogarlo. Tenemos mesas de trabajo interdisciplinarios y
estamos intentando interpretar lo que el legislador quiso decir, así que todo es válido, positivo. Tenemos más consultas aquí, no solo para los agrimensores, también Pablo y Gabriela como visadores están aquí a disposición de todo el auditorio para todas las preguntas. Hola, sí. Está prendido. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, arquitecta agrimensora María Cristina Sosa del Distrito 10. Bueno, quería hacer una consulta con respecto a una urbanización. Si se puede aplicar la 14449 en una urbanización de 9 hectáreas solamente. ¿Hay limitación de hectáreas? Se hablaba de 10 hectáreas. Mínimo. Sí. Así que nosotros vamos a aprobar todo lo que venga con la resolución. Sí. ¿Se entiende? Claro, O ¿se sea, puede pedir una excepción? anda al organismo pertinente y pedí. Bueno, agrimensor Alejandro Pérez de Rojas, provincia de Buenos Aires. Yo les quería plantear una situación que se presenta. Hay un viejo motel que se transformó en casas para alquilar en una zona rural pegada a la zona urbana. El propietario del inmueble entró en conflicto con el municipio y el municipio se hizo cargo de este motel. Lo que me consultan a mí es cómo lo puedo subdividir para entregar a cada uno de los ocupantes la vivienda que están habitando. Bueno, si está en el área rural no admite viviendas. O sea, no está concebido para la vivienda permanente, solamente la vivienda del encargado del campo, digámoslo así. Pero ya está funcionando de esa forma. Sí. Es un hecho consumado. Sí, está lleno de hechos consumados que no se ajustan a derecho. Lo que la municipalidad debería hacer es plantear ante la DEPOU esta circunstancia, decir que hubo una transformación de la autorización inicial que tuvo esa parcela, que era la de motel, que era un destino específico que se supone que debería constar en la escritura traslativa del dominio, una excepción proveniente del artículo 7º del decreto 1549 del 83, que establecía preveía que se puedan hacer parcelas con dimensiones inferiores a las reglamentarias con ciertos destinos específicos. Que bueno, evidentemente el municipio le dio el visto bueno y ahora se está transformando en vivienda, es decir, está cambiando totalmente el destino por el cual fue concebido originalmente. Por lo tanto, yo creo que la solución que tiene es que la municipalidad lleve a la DEPOU una ordenanza y que en esa ordenanza se prevea la subdivisión. Ya si prevé, si es multifamiliar, establecerse dimensionado, si es multifamiliar irá por la propiedad horizontal clásica y si no, se hará una subdivisión por geodesia. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor, para los visadores Sí, de pero nos propiedad vamos. horizontal y de geodesia? Nos sumamos al video de Jorge, sí. Agrimensor Frers, Distrito 7. Hola, Leopoldo. ¿Qué tal? Yo quiero saber si se definió el régimen legal para aquellos barrios que están aprobados por tierra y que si están parcialmente aprobados por tierra y que tienen que estar en proceso de factibilidad hace varios años, lamentablemente. El proceso de factibilidad, y una vez que sea aprobada esa factibilidad, ¿por qué régimen se van a aprobar? Lo hemos conversado con ustedes. ¿Tiene factibilidad eso? Entiendo que No, si no no. tiene factibilidad va a seguir el curso de cualquiera que obtenga la factibilidad ahora y
y cumpla con lo O que entrar en el la régimen. 24. Es un barrio que está aprobado la mitad por tierra y tiene parcelas grandes que, es decir, están en prefactibilidad, que están construidas, que están totalmente completas la zona de infraestructura, tiene sectores comunes ya que están en la totalidad de la parcela, pero que tienen que ser divididas en unidades privativas o en lotes. ¿Es una ampliación del barrio preexistente? Es una ampliación del barrio Bueno, preexistente. el único antecedente que tenemos es para industrias. O sea, quizás, y salió de un dictamen de asesoría. Por lo tanto, se podría llegar a hacer un planteamiento a este organismo asesor para ver si se puede continuar bajo el mismo régimen o adecuar lo que ya está aprobado y después ampliarlo como propiedad horizontal especial. Son algunas de las alternativas que se están barajando. Si primero lo adecuo, tal cual dice el Código Civil, y después lo amplío ya bajo el mismo régimen de la propiedad horizontal especial. La adecuación tiene 108 parcelas que están escrituradas bajo el régimen anterior, por tierra. Bueno, Entonces, no, es decir, adecuarlo es casi un imposible, por lo menos a la vista de hoy. No sé si salga algo que nos pueda solucionar legalmente el tema. Hoy todavía no tenemos, es justamente lo que se está conversando. Hoy todavía no lo tenemos. Pero bueno, siempre se puede hacer el planteo al organismo legal provincial. En función de lo que establezcan, nosotros actuaremos. Tenemos una pregunta en el centro del salón, allí. Aprovechen con los agrimensores, con los visadores. Hola, agrimensor Galoni del distrito de San Martín, para los visadores. Primero, los balances. Según la RN 56 dice que el balance debe ser uno solo. Estoy presentando un plano de prescripción de la zona de islas que está prescribiendo 3 lotes. Una parte de cada lote fue erosionada, avanzó el río. Y el visador me pide que haga 3 balances seguidos. No sé en qué se basa eso, porque habitualmente se prescribe algo, se prescribe una cosa, que puede marcar un título, varios títulos, una parte de un título. No entiendo ese requerimiento. Hola Jorge. Las prescripciones van siempre un balance por cada título, sea isla, continente o la luna. Entonces, si vos tenés 3 títulos vigentes y de esos 3 títulos están, vamos a decir, diferencian menos porque o lo dejás remanente o se lo llevó el agua, tienen que ser siempre 3 balances. Pasa que la RN no habla de un balance por cada título, habla de una planilla de balances. Ahí cambió el temita. La RN te presenta en un formato de una planilla con 3 o 4 hileras y se espera que ese formato lo repitas tantas veces como títulos tengas, como títulos prescribas o mensuras realices. Pero en los croquis de afectación que se hace en el plano, ahí queda visualizado. Y históricamente siempre se ha hecho un solo balance. Superficie a prescribir tanto. De un título. Cuando tenés un título es un solo balance. Cuando tenés 3 títulos son 3 balances. Que después uno ponga superficie completa a prescribir e indique una sola superficie, lo dejamos. Pero vos tenés en cuenta que eso después se va a registrar. Eso va a generar un nuevo dominio y esa superficie hay que darla de baja. Entonces, en las partidas orígenes tiene que quedar reflejada la diferencia que vos tenías si dejás remanente o tienen que hacer desaparecer esa superficie para dejarte la partida limpia, digamos. El decreto 1243 del 79 dice que se tienen que hacer tantos balances como títulos se afectan. Por lo tanto, si vos estás prescribiendo 3 lotes, la prescripción se hace ad corpus, o sea, es una unidad, pero tenés que hacer un balance por cada título que estás afectando. Si tenés alguno en zona de islas que
el agua, digamos, se va desmembrando, es una superficie que aunque sea un usucapión se desmembra de título porque constituyen bienes del dominio público. Pero tenés que hacer un balance por cada título que vas afectando. Muy bien, pregunta respondida. Tenemos tiempo para... ¿Bien? ¿Una vez más? ¿Ningún inconveniente? Aproveche ahí al lado. Preséntese nomás. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Sí, Alfonso Arispe de Lezama. Paralizador de geodesia. Que me pasó la otra vez, pude presentar un definitivo que ya tenía el previo aprobado, con representación y todo. Y me devuelven el definitivo diciendo que pasa un curso de agua que necesita visado de helada. El curso de agua en realidad pasa a 500 metros de ahí, o más. Vos cuando pones la capa base de ARBA, pareciera que estamos en el vuelo. Pero cuando ponés la capa del satélite, se ve que por ahí no pasa ningún curso. Es más, en el plano origen tampoco se pidió visado de helada. No sé cómo se resuelve eso, si sí o sí hay que presentar el visado de helada o si por alguna nota... Cuando te referís al plano origen, ¿es el plano origen de la parcela o el visado previo que vos generaste? No, al plano origen es una subdivisión de un plano que ya existía. En ese plano no estaba el curso. No. Mala nuestra. Bueno, ingresar. Mandá un reclamo a Reclamos ARBA con el detalle, por favor, bien redactado, cuál es el motivo del reclamo con toda la documentación necesaria. Te respondemos que lo ingreses y adjuntar esa respuesta y entrar el definitivo nuevamente. Bien, de todas maneras, quiero hacer una aclaración con ADA. Cuando nosotros vemos en un plano antecedente, en una plancheta histórica, en un fotomecanizado, en una foto de Google o de Bing, que hay un curso de agua y hoy, dada la sequía imperante, no está, tenemos la obligación de pedirlo y ustedes tienen la obligación de traerlo porque va a ser un derecho real que probablemente tenga una consecuencia penal. Le hace, tengo una lagunita que el sapo la cruzó al trote, cae una lluvia monzónica, tengo 10 metros de agua, se muere un ahogado ahí y después las consecuencias son de ustedes que firman. Después caemos nosotros porque no lo pedimos, pero ustedes son primero. Entonces no se enojen cuando les pedimos visado de ADA porque está el curso de agua. Por más que ustedes digan, y está seca, no somos quienes para determinar si está seca o no. Lamentablemente entra en ADA o en hidráulica, depende del caso, pero tienen que tener sí o sí el visado de ADA. Con un certificado de no notabilidad del municipio... No alcanza, tiene que tener sí o sí el visado de ADA. Si quiere reitere el nombre, Lezama me dijo, ¿su nombre? Arispe. Bien, ahí va a llegar el mail. Para que lo tengan presente, la gente de Lezama. Que no vaya spam, téngalo ahí a mano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos más espacio para preguntas en estos 2 años. Perdón, Jorge. Simplemente decirles que aprovechen. Bien. ¿Qué tal? Bueno, Luis Recio del Distrito 10, ya que estamos hablando de ADA. En un plano de división de tierras común y corriente, en la localidad de Garín, predio alrededor de la estación, el arroyo Garín está a 1500 metros y piden visado de ADA por cota mínima de partido. Sí, es cota mínima Escobar y tiene que tener visado de ADA para sus divisiones. Yo presenté en ese mismo macizo 3 planos de subdivisión de lote, jamás me lo pidieron. Bueno, detectado el error no lo vamos a seguir manteniendo. O sea, tratamos de subsanar los errores que tenemos. Pero está a 1500 metros el arroyo. Pero es partido de cota mínima. Ok, gracias. ¿Vos estás cediendo calles ahí? En absoluto. Si no se descalle, entonces no corresponde el visado de ADA. Muchas gracias. En general, la ley 6254 establece cuáles son los partidos de cota mínima. Estamos todavía en una situación de conversación con la autoridad del agua para ver qué casos realmente concesiones de calle, donde la cota es muy alta y no se altera el normal escurrimiento de las aguas dentro del partido, porque por ahí estamos en una zona de cota alta, esa zona no se va a inundar,
pero el agua que va a recoger en las calles que se están cediendo va a ir aguas abajo y puede llegar a producir una inundación aguas abajo, ¿se entiende? Entonces, bueno, estamos en una etapa de discusión, han venido un montón de colegas con planteos, nosotros los planteos los llevamos al ADA, estamos intentando pegar una capa dentro de la cartografía digital que establezca las cotas, tener ciertos parámetros. En algunos planos que se han ido aprobando le hemos dado la responsabilidad total a la municipalidad, como dijo ahí el colega Arispe, en algún caso en particular, que la municipalidad nos diga que nos certifica la no inundabilidad, digamos, es como que pateamos la pelota para el costadito, ¿se entiende? Pero bueno, es un tema que se está conversando, como así también en las zonas rurales, que afecta a otros colegas de partidos eminentemente rurales, en los campos donde hay bañados, entonces, lógicamente, el ADA nos ha ido corriendo la raya de la cancha en numerosas oportunidades, en algunos casos nos dice que sí, en otros que no, en otros que ni. Entonces, digamos, es toda una situación que bastante difícil. Pero bueno, trataremos de ir resolviéndola de acuerdo a los casos que aparezcan y en las reuniones que tengamos al respecto. Hola, acá, agrimensor Urgini de Pilar. Se plantea un caso en que sobre una parcela se pretende hacer un pH, esa parcela está atravesada por un canal que no está registrado en ningún lado, no hay plano, ni en el plano de mensura previo, nada. ¿Cómo cree que se la mensura previa, dejando constancia de que por ahí está atravesado por el canal, obviamente con la intervención de ADA? Yo en tu lugar ni lo dudo. Ni lo dudo. Hago un plano de mensura y resuelvo esa situación. Bien. Sí, sin lugar a dudas. Listo, gracias. Bien. Aprovecho, ya que estamos con las metáforas futboleras, está 2-1. Una respuesta rápida, una pregunta concreta, así que ayuden a que pueda empatar este equipo. A ver. Puedo decir, Pablo, 3-2, pero abajo. Hola. Con el gol de Lezama. Bueno, una pregunta acá para los visadores, nuevamente el agrimensor Gándola del Distrito 10 de Tigre. Con respecto a los informes de dominio, me ha pasado que más de una vez me los han rechazado porque el solicitante del informe de dominio no es el profesional que firma el plano. ¿A qué se debe eso si el informe, la información que tiene el dominio es la misma y no depende del solicitante que lo haya pedido? Ha sido también un motivo de conversaciones internas y hemos llegado a la conclusión que el profesional lo avale con su firma y su sello. Por más que lo haya pedido otro, muchas veces nos facilita el informe de dominio un escribano, un abogado, sí. Está vigente en tiempo. Bueno, por eso vos lo tenés que avalar con tu firma y sello y nosotros de ahora en adelante los estamos tomando. Bueno, muy bien, gracias. Se resolvió, creo, esto en función de que hoy tenemos el código QR. Entonces, sí. Es inobjetable. Si quieren le pueden preguntar a María Marta y al doctor Giacosa las diferencias entre informe de dominio, etcétera, copia de asiento, certificado de dominio, copia de asiento registral, cuando es un folio, etcétera, etcétera, y no un folio protocolizado. Aprovechenlos que saben mucho de estos temas. Bueno, gracias. Más que tirarlo a la tribuna, es a la otra cancha, digamos, ¿no? El partido que viene después. Muy bien. Desde el Consejo Profesional de Agrimensura nos indican, aprovechemos este espacio, quedan unos minutos más. Tenemos sobre el final del salón preguntas. En estos 2 años aprendimos que el Zoom está todo bien, pero como esto es irreemplazable, ¿no? Esta posibilidad de debate así de manera presencial, y valorar a las autoridades, a quienes trabajan, que realmente no sé, en todas las profesiones se lleva a cabo este intercambio, que venga alguien y que se ponga a disposición para solucionar inconvenientes. Sí,
Sí, buenas tardes, Lucas Zanella es mi nombre. Yo justamente iba a lo que acaba de decir el locutor, ¿no? Qué bueno este intercambio, porque es muy difícil conseguir una norma que maneje todos los puntos y todos los ámbitos y todas las situaciones que tenemos los agrimensores. Entonces, conociendo cuáles son las problemáticas que tienen los visadores, uno a veces resuelve los problemas antes de que se compliquen. Este intercambio que vimos recién estuvo bárbaro. Yo llegué tarde, no pude escuchar las disertaciones, pero no tengo duda que fueron buenísimas. Pero con estos intercambios así, visadores, profesionales, tendríamos que seguir avanzando. La verdad, estuvo excelente. Gracias por haber venido y gracias por haber estado acá. Gracias, Lucas. Sí, igual no los largamos todavía, porque hay más preguntas allí. En aquel sector. El amigo Urcade. Hola, Martín. Buenas tardes. Hola, Jorge. Martín Urcade, Distrito 10. Ya que abrieron la cancha, vengo de la cancha de al lado justamente. Y la pregunta sería, una que nos está preocupando hace un buen tiempo, cuando se presentan planos de anexiones simultáneas que se presentan juntos y vemos con, no sé qué decir, el sentimiento que me... Conozco el tema. Bueno, pero me refiero a otro encima, o sea, sucede que uno hace todo el intento de que entren juntos, tienen números correlativos, etcétera, etcétera, y vemos que en más de una oportunidad se rechazan y el motivo es porque no se presentaron juntos. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar? El tema, o sea, cuando uno hace el análisis global de ese tipo de planos, se podrían llegar a aprobar. El tema también aparece en el área de registraciones, con la generación y con los visadores, con las asignaciones de nomenclatura, los linderos a futuro que van a ir teniendo. Es decir, ahí aparecen los inconvenientes de ese tipo de plano. Porque un plano está relacionado con la nomenclatura que nos trae el otro. Y a su vez, la nomenclatura definitiva que van a ir formando. Entonces, por ahí en un análisis global parecería de que es sencillo el tema, pero nosotros en muchos casos también estamos muy condicionados al sistema, ¿no es cierto? Al sistema con el cual estamos trabajando, que es el que a veces no nos permite, hasta tanto no se produzca uno, es decir, que no se pueden hacer lo que nos dice el plano, que es la simultaneidad. A veces el sistema tenés que poner primero una parcela y esa parcela está condicionada por la otra, entonces a veces el propio sistema no nos permite dar solución a lo que vos expresás. Pero bueno, es una realidad también. Pablo, ¿sí? En realidad, vos te referís al plano que ya hemos dado de baja y estamos comenzando. Bueno, de paso aprovecho que a los que le toquen por ahí para gestionarlo, que realmente le den velocidad, porque estuvimos 2 años y medio con esto que está comentando Jorge, gestionando un plano de anexiones simultáneas, y después de 2 años y medio la contestación, después de varias devoluciones, la última devolución dice: este proyecto es inviable. Y se tomaron 2 años y medio para esto y perdimos 2 años y medio, y ahora estamos comenzando prácticamente de cero, en lo que está diciendo Jorge. Así que bueno, espero que esto se pueda... 2 años y medio de pandemia. 2 años y medio. Bueno, sacale 6. Yo sé del plano que están hablando y está mal dibujado, por esto que estaba diciendo Jorge. Me estás dividiendo de un lado generando 2 títulos, me estás dividiendo del otro generando 3 títulos, y entre los dos vas a... Es un ejemplo, no son 2 títulos. No había dividido nada. Los planos, las parcelas ya estaban generadas, simplemente las estábamos anexando. Pero estás anexando el lote A a uno del lote B, que estás dividiendo el lote B para generar el lote A. No. Bueno. El lote A se anexa al B, y a su vez el B con este se anexa al C. Sí, bueno, eso tiene una complejidad registral
registrar inclusive, pero no importa, No, después lo explicamos. Lo acepto, ya está, lo único que le pido. No, pero el problema refería a otra cosa. De las devoluciones que cuando entran en conjunto, son que vos las llevas en conjunto, abrochaditas, le dan el ingreso, pasa por otras manos, se separan, se pierden, se caen y entran con días distintos. Uno entra un lunes a las 9 de la mañana y el otro plano, que iba en conjunto, entra el martes a las 12 del mediodía. Son 2 días distintos. Cuando el visador ve el primer día que va en conjunto con otro, si está en trámite, lo buscamos. No somos tan haraganes como piensan. Pero usualmente no está en trámite, está pendiente de recepción en zona. Y no sabemos si está en el bolsín, en la parte administrativa, abajo, en la mesa de entrada, o se quedó en el CPA porque no lo trajeron. Entonces, podrían darle una semanita más o menos como para que se junten, para que no ocurra esto. A la semana de demora que ya tenemos desde que entró. En pandemia entraban el lunes y nos recibíamos el miércoles de la semana próxima. Si yo te mantengo esa semana y sos de Bahía Blanca, no, te cuento, porque el problema es ese. De Bahía Blanca a La Plata tardaban 15 días. Del CPA a la mesa de entrada tardaban 10 días. Y de la mesa de entrada a Arroba tardaban otros 10 días. Y nosotros le dábamos entrada 10 días posteriores. Y yo te lo devuelvo o te lo mantengo una semana guardado esperando que probablemente llegue de Bahía Blanca a La Plata, del CPA a la Arba y Arba al tercer piso, y te lo devuelvo por X motivo. Era, che, me lo devolviste. Y sí, te lo tengo que devolver. Cuando te lo tengo que devolver, te lo devolvemos. Cuando te lo podemos zafar, te lo zafamos. Pero las demoras no son nuestras, son todo de la cadena. Y los 2 años ya tuvimos todo guardados. Y ahí se incrementaron muchos más. Nada más. Sí, que te estoy hablando justamente de estos días, o sea, fue después. Bueno, pero bueno, simplemente pasar el numerito. ¿Cómo hacemos para...? Porque si no son 2, 3, 4 meses. Martín, pasanos el numerito y hablamos con el visador del partido. Me indican desde el Consejo Profesional de Agrimensura 2 preguntas más, una porque volvemos al ESAMA, señores y señores, al centro del salón. Hola. Sí, por el tema de un remanente, ya que hablaban del tema de presentar planos en conjunto, que era una franja larga de la municipalidad que hubo 2 mensuras parciales, entonces quedaron como remanente los 2 extremos. Un remanente de un extremo lo estamos unificando con el remanente lindante para hacer un barrio social en el ESAMA. Y el remanente del otro extremo lo está haciendo un colega de Castelli para la ampliación del parque industrial. ¿Cómo habría que gestionar eso? Porque primeramente el colega de Castelli presentó el plano y como no cubría el 80% de la mesura total, o que tenía que ser mesura total, a eso. Como él no le interesaba hacer toda la otra parte, se le trabó el trámite hasta que ahora nosotros lo queremos empezar. No sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo podríamos continuar? ¿Es un plano de 2 partidos? No. El colega de Castelli es del ESAMA, el plano. Es todo el ESAMA. Es un remanente de otro plano. Que está separado en 2. Claro. Se hizo la mesura parcial de la mitad y quedaron los 2 extremos. ¿Y por qué no se mensura el remanente? Y sacás, claro, lo saneás. El plano que dejó el remanente, ¿te dejó un único remanente o te lo...? Dejó 2 remanentes. Y bueno, entonces haces una mensura y con cada uno de estos remanentes, con la superficie de cada uno de estos remanentes, te va a quedar solucionado el tema. O no podés hacer una mensura de remanente. Eso es lo que tengo entendido que hizo el otro colega. Yo el plano ese no lo vi. Dijo que no, como no pudo hacerlo, lo queremos tramitar en conjunto con la parte del barrio social. ¿O estás haciendo mensura parcial de remanente vos? No, queremos terminar con el remanente. Queremos hacer mensura de cada uno de los 2. Y hacer un mensura de remanente, listo. Hacer el total y te van a quedar 2 parcelas porque si el remanente se origina por algo que sacaste en el mes, lo particionaste al título original, te van a quedar 2 parcelas nuevas, listo. O traerlo, es decir, montones de planos tienen consideraciones en particular. Traerlo,
Traéselo a Pablo que lo analiza. Le acercan todo a Pablo. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? A ver. Allá está el agrimensor Milograna. Uy, ahora hay 4 preguntas, Fabricio. ¿Qué hacemos? A ver, se viene la pregunta de propiedad horizontal. A ver, ¿cuál es la pregunta de propiedad horizontal? ¿Qué tal? Agrimensor Nicolás Capelo, del Distrito 1 de Luján. Hola, Nicolás. ¿Cómo te va, Jorge? Esta es una problemática que se nos está dando últimamente en las posesiones, sobre todo, que citan el artículo del decreto 1243, el punto 1.4, ante la posesión continua. Yo lo entiendo bien que por el Código Civil tiene que ser una posesión continua de varios títulos, o sea, unificando parcelas, ¿de acuerdo? Pero tenemos varios problemas en el medio, que la burocracia de los municipios piden, entre tantas pavadas, libre deuda, plano de construcción y demás. Pero también surge un problema que ante un juicio de posesión puede ser, por ejemplo, de 3 titulares diferentes, Juan, Pedro y José, que Juan Pedro, el juez le dé el visto bueno, pero José tenga algún problema, por decirlo de alguna manera, no le dé la posesión. La pregunta básicamente es si es posible por ahí modificar ese inciso por el hecho de que después queda enganchado. A ver, la posesión es continua, ¿sí? Pero me queda enganchado de una unificación, 2 que correctamente tiene la posesión y está demostrado por pruebas y el juez lo avala, pero un tercero, por X motivo, ya sea porque haya un heredero, una escritura, no se puede llevar adelante y ese plan en definitiva queda como de alguna manera colgado o se tiene que rehacer de otra manera. ¿Se entiende más o menos la pregunta? Sí, se entiende. Sí, en las usucapiones hay muchas situaciones en particular. También puede suceder, el caso que vos planteás es en el que la posesión continua es, por ejemplo, sobre 2 lotes y un tercero no llega a los 20 años, tiene menos de 20 años. También se da el caso de aquellas usucapiones donde hay boletos y por ciertas razones no se han podido escriturar. Entonces, y quizás haya un lote que viene de boleto y el otro no. Son particularidades. Coincido contigo en que habría que hacer una modificación de ese decreto y también coincido en que todos los planos de usucapión no deberían llevar visado municipal, porque son planos que en definitiva van a quedar vigentes con la intervención del juez. Y explícitamente no hay ninguna norma que diga que tienen que llevar el visado municipal. Quizás la única razón es por la restricción que tienen relacionada con la capacidad edificatoria que salió en el año 1979. Yo entiendo que está directamente relacionada con el tamaño del lote, que de todas maneras la capacidad edificatoria del año 79 al 2022 está determinada por el municipio, no por el dimensionado exacto que tenga ese parcelamiento, el parcelamiento original. Pero bueno, son esas cuestiones que se las deberíamos plantear al presidente del Consejo Provincial de Agrimensura, a los futuros presidentes para que la eleven a consideración del gobierno provincial.